La última reseña extendida que se hizo en el canal fue de 2 libros. Esos libros fueron La Guerra de los Mundos y El Hombre Invisible de H.G. Wells. Para esta ocasión vamos a hacer algo similar a lo que se hizo en ese video. Una reseña un poco más extendida con un documento que escribí hace 3 años como guión principal y unos datos relevantes sobre el autor de la obra. Y esa obra que trataremos es La Perla del escritor estadounidense John Steinbeck. Si no, no tengo el libro aquí porque es un libro que ya no tengo. Así que, producción, coloquen una imagen del libro por ahí y empecemos con el video. John Ernst Steinbeck Jr. nació en Salinas, California, el 27 de febrero de 1902 y falleció en New York el 20 de diciembre de 1968. Fue un narrador y dramaturgo estadounidense cuyas novelas lo colocan en la línea del naturalismo o del realismo social americano. Estudió en la Universidad de Stanford literatura inglesa, aunque no pudo titularse y se fue de la universidad en 1925. Sin embargo, desde muy joven trabajó como albañil, jornalero o empleado de una tienda. En la década de 1930 escribió sobre la depresión económica de aquel entonces y obtuvo su primer reconocimiento crítico en 1935 con la novela Tortilla Flat. Fue un autor de 27 libros, entre los que destacan novelas y relatos cortos que reflejan de manera magistral la situación de los Estados Unidos durante la Gran Depresión. Entre sus obras destacadas están De ratones y hombres de 1937, Las uvas de la ira de 1939, Al este del Edén de 1952 y el libro al que le dedicamos este video, La Perla de 1947. Steinbeck ganó el Premio Nobel de Literatura en 1962, pero también llegó a ganar otros premios como el Pulitzer. Lo que escucharán a continuación es parte vital de un documento que escribí en noviembre del 2020 cuando releí la historia. Así que lo que van a escuchar es una serie de impresiones, reflexiones y enseñanzas que yo como lector saqué del libro. Yo había leído antes este libro. Fue en 2008 para la clase de español en el 7º grado. Lo que ocurre es que en aquel entonces esta lectura no pasó de ser algo necesario para ganar la materia. Sin embargo, casi 15 años después que volví a leer la obra, la encuentro profunda a pesar de lo sencilla que es la historia. La historia se centra en Quino y Juana, un pescador y su esposa, quienes tienen un hijo llamado Coyotito. La familia es pobre, aunque al principio de la historia no parecen sentirse mal por ello. El hijo de Quino es picado por un escorpión y cuando la familia va hasta la ciudad para que un doctor revise el bebé, no son atendidos por no tener dinero para pagar la consulta. Ya que Quino se dedica a la pesca de perlas, toma su canoa para ir al río y encontrar algunas, y termina por encontrar una gran perla a la que llama la perla del mundo. En este punto de la historia las cosas se complican para la familia. Cuando Quino muestra orgulloso la perla a las personas de su comunidad, empieza a hacer toda clase de planes. Suponía que la perla le traería riqueza y por lo tanto podría comprar ropa nueva para su familia, nuevas herramientas para la pesca o incluso que podría mandar a su hijo a la escuela. En cuanto la gente se entera de la fortuna de Quino, los rumores llegan a la ciudad y el doctor,
que en un inicio se negó a tratar al niño de Quino, llega a la casa del pescador mostrando un interés en el caso que obviamente no es genuino y los protagonistas lo saben. Tener esa perla empieza a hacer de la vida de Quino y Juana un infierno. Cuando deciden ir con un comprador, este les dice que la perla no vale mucho y que únicamente sirve como una curiosidad de la naturaleza, lo que pone a Quino furioso. Cuando el primer comprador llama a otros para que entren a su negocio a hacerle ofertas a Quino, las cosas no mejoran. Si bien le ofrecieron un buen dinero a un hombre que no tiene nada, el pescador se niega a vender la perla en su ciudad, pues creía que en alguna parte un comprador le daría la fortuna que realmente cuesta la perla. Tras ello, ocurren una serie de ataques a la casa de Quino que le empiezan a afectar, pues sabe que está en peligro y que no tendrá paz hasta que obtenga el dinero que vale la perla. En secreto, Juana intenta deshacerse de la perla, pero su esposo la detiene. De regreso a su casa, Quino tiene una pelea con un individuo que no puede ver con claridad. Este hombre misterioso es asesinado por el pescador, quien al ver lo sucedido decide ir a la ciudad capital y vender la perla allí. Mientras decidía esto, Juana llega corriendo con su hijo en brazos y le dice a Quino que unos hombres quemaron su casa. El pescador creyó que sería más fácil ir a la capital si le creían muerto, pero al ir a buscar su canoa ve que ésta ha quedado inservible, pues alguien le ha hecho un gran agujero. Quino se oculta todo un día en la casa de su hermano Juan Tomás. En la noche se va con su esposa e hijo, caminando por los bosques tratando de evitar personas que podrían buscar a Quino por haber matado a un hombre. En efecto, tras mucho caminar, descubre que unos tramperos le siguen el rastro. Ya hacia el final de la obra, Quino tiene la intención de deshacerse de quienes le vienen siguiendo, por lo que decide acercarse a los tramperos y matarlos. Pero el llanto de su hijo en la cueva donde se escondía junto a Juana alertó a sus perseguidores, por lo que uno de ellos disparó su rifle hacia el escondite. Quino se desesperó al ver esto, por lo que peleó con todas sus fuerzas y se deshizo de los tramperos. Pero al regresar con su esposa, descubre que el disparo impactó en la cabeza de su hijo. Quino y Juana regresan a su comunidad llenos de dolor y la historia acaba con Quino lanzando de nuevo la perla al río. Steinbeck escribió esta historia con un estilo que aprecio bastante. Tiene el balance adecuado entre las descripciones del ambiente que resultan poéticas y un desarrollo de la historia que no es opacado por un lenguaje que resulta rimbombante. Por ejemplo, las descripciones del mar y del amanecer se extienden por unos párrafos, pero esto no resulta cansino gracias al estilo que empleó el autor. Lo que me parece destacable, ya que muchas veces demasiados adornos en la escritura pueden aburrir a los lectores. Respecto a las cosas que uno puede aprender de la historia, la más obvia se relaciona con la codicia. No es que el texto la aplauda, sino que la critica. La codicia no está en Quino y su esposa, sino en la gente a su alrededor, especialmente en el personaje del doctor, que no atendía a personas como Quino solamente porque no tenían dinero, lo que de alguna manera contradice la razón por la que muchos médicos deciden elegir tal profesión. Cuando el hombre ve que Quino tiene el potencial de ser rico, va a su casa y atiende al niño y habla de Quino como su cliente, cuando al principio de la obra se negó a atenderlo. El punto de este tipo de situaciones en la obra es mostrar cómo la gente cambia cuando descubren que alguien de la nada tiene algo que le hace resaltar. El doctor representa lo que en la vida real son las personas hipócritas e interesadas que quieren sacar provecho de los demás. Por ello en la historia, el doctor se ofreció a cuidar la perla de Quino, pero tanto el personaje como uno al ser lector de la obra puede suponer que el doctor solo quería robarle al pescador el tesoro que encontró. Otra cuestión en el libro que quizá no es muy notoria, pero que yo infiero, es la discriminación a los pobres representada de nuevo en el doctor. Al principio de la historia, cuando Quino lleva a su hijo enfermo a la casa de este, el criado del doctor avisa que quieren verlo y este se limita a decir: no tengo nada que hacer más que curar mordeduras de insectos a los indios. Soy doctor, no veterinario. ¿Tienen dinero?, preguntó el doctor. No, nunca tienen dinero, contestó. Solo yo en el mundo tengo que trabajar por nada.
y estoy harto. Ve a ver si tienen dinero, le gritó a su criado. Este comportamiento del doctor es lo que podríamos llamar hoy día aporofobia. En cuanto a Quino y Juana, son el ejemplo de cómo un cambio drástico puede afectar a la gente. Quino representa a esas personas que no tienen nada y de repente todo parece estar a su alcance. Parece tener las mejores intenciones con su pequeña fortuna, pero el mundo está en su contra y quieren quitarle lo que él tiene. Este pescador sigue sin darse cuenta ideas de filósofos como Epicuro, pues apenas ve que tiene una posibilidad de darse una mejor vida, no corre a satisfacer sus deseos vanos y vacíos, sino que piensa en lo que más necesita. Piensa en sus deseos naturales como herramientas para su trabajo y así conseguir sustento para su familia, ropa para todos y hasta en el futuro de su hijo. Esto al menos en lo que respecta al epicureísmo, ya que el final de la obra muestra que Quino perdió a su hijo y todo deseo de vender la perla, sobreponiéndose a toda la tragedia estoicamente, lanzando la perla al río, sabiendo que sólo así se liberará de todas las tragedias y continuará con su vida como pescador, aceptando que la muerte de su hijo es una tragedia irreversible. Esta historia también puede representar algo un poco más pesimista, y es la manera en que nuestras esperanzas a veces se vienen abajo, dejando como enseñanza algo muy estoico también, y esto es soñar siempre con los pies sobre la tierra. Al fin y al cabo, Quino se hizo tantas expectativas e ilusiones y al final nada se le cumplió. La vida de Quino es la historia en la que una persona pasa de no tener nada a posiblemente tenerlo todo y luego sus vidas se vienen abajo dejándolos sin ambiciones y sin esperanzas. Y esto último es representado con la muerte de su pequeño hijo. Estas son solo algunas cosas que he podido resaltar de la historia en esta segunda lectura tras casi 12 años de tener el libro guardado. Seguramente algunas lecciones podrán inferirse de lecturas posteriores. El mismo libro puede ofrecer diferentes lecciones a un mismo lector dependiendo del momento en que decida leer o releer la historia. Para finalizar, esta obra de Steinbeck tiene una buena escritura, una historia que cautiva al lector y una serie de enseñanzas que esperan al lector más perspicaz. La historia está escrita con un narrador omnisciente, así que es fácil seguir el hilo de la historia y además es una novela bastante corta. Son aproximadamente unas 144 páginas, así que tendrán al menos una semana de una lectura que en este canal queda más que recomendada. Y así concluye otro horrible video más.